empezar a hacer una película es muy raro que antes no hayas hecho un corto. Para que alguien invierta en ti, tú tienes que demostrar de alguna manera que puedes hacer un formato, algo audiovisual, bien sea de 15, 20, bueno, lo que sea. Sin el equipo técnico que puso a nuestra disposición su trabajo desinteresado, pues no habríamos podido hacer nada. Y gracias. También lo que tú estás haciendo en ese momento lo vives de una manera muy concreta y va transformándose, y si esperas mucho, pues puede pasar que se caduque. Yo pensaba hacer un corto, o sea, un videoclip corto, con tratamiento cinematográfico, con planos, travelings y todo esto, y sin repeticiones. Bilbao tropical le llama. No veas lo bien que se está haciendo el subnormal. En el Bilbao tropical. Atusa tu barba, atusa tu barba, atusa tu barba. Atusa tu barba, atusa tu barba, atusa tu barba. Me ha solucionado la vida a gente, sí, que me la quedo así. Yo intentaba ver esta historia, cada escena, cada plano de esta historia, intentaba verla como un cuadro, entonces a mí lo que me funcionaba, por eso directamente descatalogué, o sea, descarté el hecho de que tuviese diálogo. He aprendido en la escuela de cine, porque, bueno, estoy a favor de las escuelas de cine, pero estoy un poco en contra de lo que valen, pero me ha ahorrado un poco de tiempo. Igual he aprendido cosas que pues, esto hubiera tardado meses en aprenderlo, o hubiera tardado varios cortos, pero bueno. Yo no sé, yo es que siempre he pensado que los premios y los festivales deberían premiar a gente... ¿A proyecto? Sí, bueno, a proyecto evidentemente, pero también tener en cuenta a gente que empieza, porque ¿para qué te van a dar un premio cuando ya lo has petado? Ya. No, y otra cosa es eso, las ayudas, las subvenciones son ayudas. Entonces, ayuda a quien lo necesita. Cada uno va mirando, esto lo puedes hacer porque tú más o menos pues es así, las tonterías son las tonterías que digamos todos los días y pues, luego es transmitir las malas y esa gana. La mayoría de premios que hemos recibido son del público. El jurado va por otros niveles y bueno, te hace gracia, ves que hace reír o que la gente se divierte, pero no lo valora lo suficiente. Es muy curioso. En los grandes premios, como dice alguien, Oscars, Goyas y todo eso, por supuesto que las comedias no te las van a premiar. Es que más raro que Arder, yo no he hecho nunca nada. Entonces, ahora, a corto plazo, corto medio, sí que voy a intentar pues, hacer otra peli con dinero. Pero al final son, yo que sé, 4 o 5 escenas, como mucho un corto, pero una peli de repente te estás enfrentando a otros retos que son si le cae el ritmo por un lado, si la introducción es muy larga y aunque a ti te encantan tus personajes, la gente dice que sí, que esto empiece en la mandanga. Yo empecé con la peli mientras iba haciendo los cortos y, o sea, que no tengo todo tan definido que ya una vez vamos a rodar es difícil rebatir eso.